La Biblia, la palabra de Dios. Muy bien. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, junto con varios versículos de la palabra del Señor. Muy bien, creo que ya resolvieron ahí las técnicas. Amén. Vamos en esta hora a proyectar, ¿verdad?, la enseñanza de este día. Muy bien, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Gloria a Dios. Thank you. Muy bien, comenzando por y partiendo por este versículo de la palabra del Señor, hermanos, Dios nos habla y nos confirma el poder de su palabra. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Todos nosotros hemos sido impactados con el poder de la palabra de Dios. En algún momento determinado de nuestra vida, Dios nos tocó y el poder de la palabra de Dios es tan extraordinario que a veces es imperceptible el poder de la palabra de Dios a nuestra mente. Se lo voy a explicar de esta manera. Muchos de nosotros aceptamos a Cristo, pero no nos acordamos a veces el mensaje que predicaron cuando aceptamos. Pero sí nos acordamos de la experiencia espiritual que tuvimos. Porque aunque a veces nuestro intelecto no pueda comprender o entender la profundidad de la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene tanto poder que hace efecto en nosotros. Entonces, solo que usted esté escuchando la palabra de Dios, que le esté leyendo, por eso es tan importante leer la Biblia, que usted tenga un tiempo devocional de leer la Biblia, solo de leerla. Va a llegar un momento donde usted la estudie, pero lea la Biblia. A veces usted no la va a entender, pero usted tiene que entender algo. Cuando usted lee la Biblia, quien se está alimentando es la persona espiritual. Usted espiritualmente se está alimentando. Aunque a veces intelectualmente no entendamos todo lo que estemos leyendo, pero hay un efecto en la palabra de Dios, y es que la palabra del Señor es más poderosa que cualquier otro libro que nosotros podamos leer. Y usted tiene que entender esto, que cuando nosotros hacemos una actividad espiritual y llevándolo a la palabra de Dios, leer la Biblia, va a tener lucha. Nosotros no tenemos lucha viendo un programa, una serie o diferentes otras cosas, pero sí hay una lucha para leer la Biblia. Usted va a tener lucha. No solamente a veces para leerla, se pone a leerla y de repente usted se puede hasta quedar dormido. Entonces, hay un reto en la vida de cada uno de nosotros de leer la Biblia. Entonces, yo le animo que comience leyendo la Biblia. Un capítulo. ¿Cuánto usted se tarda en leer un capítulo de la Biblia? A veces ni siquiera 5 minutos. Y fíjese que hasta eso cuesta, porque no tenemos la disciplina de leer la Biblia. Y yo le animo, hágase la disciplina de leer la Biblia y Dios lo va a bendecir. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, vamos a avanzar. Vamos a tratar de cambiar aquí el propósito de este tema. Todo esto, hermanos, que está aquí escrito en esta presentación está en el reglamento. El propósito de este tema es que cada creyente desarrolle un profundo amor hacia la palabra de Dios, que conozcan el propósito de Dios establecido en la palabra para sus vidas. Y número 3, que conozcan su poder para que puedan usarla como la única espada de doble filo. Ese es el deseo de nosotros como iglesia, que cada creyente desarrolle un profundo amor hacia la palabra de Dios. Hermanos, cuando nosotros estudiamos bibliología,
nos damos cuenta de cuántas personas murieron por este libro, por traducirlo, por llevarlo a países donde habían cerrado las puertas para la Biblia. Entonces, la Biblia no solamente tiene un valor espiritual, sino que tiene un valor en el sentido de que hay personas que derramaron su sangre para que la Biblia subsistiera como la palabra de Dios y como libro. Hay personas que los quemaron, como William Tyndale. A él lo quemaron vivo por traducir la Biblia. Entonces a veces nosotros no nos damos cuenta del libro que nosotros tenemos en nuestras manos. Y a veces se nos hace fácil como dejarlo ahí olvidado o simplemente no leerlo. Hermano, si solamente pensar de que una persona fue quemada viva solamente por traducir la Biblia, nos tiene que producir en nosotros un sentido como de agradecimiento, de que no solamente tenemos una copia de la Biblia, a veces tenemos varias copias de la Biblia en nuestra casa, que ya no vivimos en el tiempo de la época medieval, donde era prohibido, o en tiempos de oscuridad que han habido en las naciones y en la tierra, donde se prohibía la Biblia. Hoy, esta noche, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Y eso es lo que nos da vida a cada uno de nosotros. Gracias a Dios que hemos nacido en este tiempo donde podemos disfrutarla. Imagínense que podemos leerla todos los días. Podemos llegar a la iglesia y se nos predica de ella. Usted predica de la palabra de Dios. Qué bonito esto. Esta oportunidad es única para los seres humanos. No todo el tiempo ha habido esta paz. Que conozcan el propósito de Dios establecido en la palabra para sus vidas. Y esto es importante. No hay propósito de nuestra existencia sino cuando conocemos la palabra de Dios. Cuando usted conoce la palabra de Dios, conoce que hay propósito para su vida, que hay algo que le llama a usted a descubrir el sentido de su existencia. La palabra de Dios revela quién es el hombre, de dónde viene, el porqué de su existencia y hacia dónde va. No hay otro libro que revele eso. ¿Por qué estamos acá? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Esa dirección no la da otro libro. No la va a encontrar en ningún otro escrito. Y hay otros escritos que lo que hacen es confundir al ser humano y sumergirlo en un mundo de destrucción. Estaba viendo yo una escena tan triste en la India. La India es uno de los países más grandes del mundo y uno de los más pobres, pero uno de los más idólatras. Tienen miles de dioses. Entonces el hinduismo, que enseña la reencarnación, y el autodañarse, el no tener, el tratar de vivir la vida. Yo vi a un hombre ahí pintándose de blanco, bañándose en un río sucio, que es un río venerado en la India, donde dejan ir cuerpos muertos, un río tan contaminado. Eso es lo que le hace la religión a la humanidad. La religión confunde, engaña, sumerge al ser humano en una destrucción, en una pobreza mental, en una pobreza física y aún hasta económica. Pero qué lindo es conocer al Dios verdadero. Este Dios verdadero no nos roba, Él nos bendice, Él nos llena, Él nos da vida, nos une en nuestra familia, nos hace llegar juntos a la casa de Dios, bendice nuestros hogares, bendice nuestras mentes con inteligencia, con sabiduría, le hace un ser brillante, saca lo mejor de usted para la gloria de su nombre. Eso es lo que hace Dios en nosotros. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Por eso después, cuando la gente lo mira a usted, que ya está, que es un cristiano verdadero, hasta lo miran diferente, le piden consejos, lo miran como un modelo a seguir, lo miran como una persona digna de imitar, porque su moral ha cambiado, porque su vocabulario no es como el de ellos, porque su manera de pensar no es como el de ellos, su manera de distribuir su tiempo tan adecuadamente no es como el mundo. Usted llega sobrio, usted llega alegre, usted llega saludando, y todo eso es un ejemplo aún para las personas del mundo, que la palabra de Dios sí tiene poder para cambiar nuestras vidas. Qué bonito esto. Pero la religión no cambia al ser humano.
Ningún otro libro tiene el poder para transformar al ser humano, solo la palabra de Dios. Y otro propósito es que conozcamos, o que usted conozca el poder de la palabra de Dios, para que pueda usarla como la única espada de dos filos. Y aquí quisiera solamente mencionar esto. El Señor Jesús tuvo un encuentro con el diablo. El diablo llegó en un momento de la vida de Jesús donde él estaba físicamente débil, donde él había estado 40 días en ayuno, y lo tentó con 3 tentaciones, de las más grandes que el ser humano casi es imposible resistirlas para el ser humano. Pero Jesús venció, y venció con la palabra. Nosotros somos los imitadores de Jesús. Para vencer en esta vida tenemos que usar la palabra de Dios. El diablo quiere llegar a usted con tristeza. Abra la Biblia, hable la Biblia. Usted tiene que abrir la Biblia. Se siente triste, se siente oprimido por el diablo. Abra la Biblia y empiece a leerla en voz alta. Recítela en su casa. Cuando usted empieza a recitarla, a leerla, a meditarla, usted va a sentir como el ambiente se despeja, como la tristeza se va, como los pensamientos son aclarados. Hable la palabra de Dios en el carro. Recítela, apréndala. Cuando usted aprende la palabra de Dios y empieza a hablarla, a recitarla, algo empieza a ocurrir en el reino espiritual. Porque si algo no pueden resistir los demonios, es la palabra bendita de Dios. Entonces usted tiene que aprender a usar la Biblia. El diablo mismo le citó la Biblia al Señor Jesús. Y si se la citó a él, nos la va a citar a nosotros. Hermano, es que esto es una cosa terrible lo que nosotros vemos. Cada persona que quiere justificar su pecado aún se va a la Biblia. ¿Usted no ha hablado con personas que son borrachos y usan la Biblia para justificar su borrachera? No, si el Señor convirtió el agua en vino. Si Pablo le dijo a Timoteo, ya no usa vino por tus muchas enfermedades estomacales. Y ahí van con el vino. Entonces la Biblia se puede utilizar hasta para justificar acciones erradas, y con eso tenemos que tener mucho cuidado. Nunca utilicemos la Biblia para nuestro beneficio en el sentido de vivir una vida desagradable a Dios. Usemos la Biblia para alejarnos de lo que desagrada a Dios. Y seamos inteligentes en la interpretación de la palabra del Señor. Nosotros no podemos justificar. Voy a volver a poner el ejemplo del vino, porque hay muchas personas, y yo aún he hablado con personas, que ellos toman cervezas siendo cristianos, justificándose en la Biblia. De veras, hermanos. Ojalá que no conozca usted a alguien así. Una vez yo conocí, no a una persona, un llamado pastor. Cuando yo lo vi que de repente andaba, porque a la gente, porque el pecado da pena. Entonces a este pastor que quería trabajar con la misión, ya le he contado antes, de repente yo llegué a visitarlo allá a su país y ya estamos en casa, y la persona en casa es como es. Y de repente pidieron en la tienda unas botellas. Yo pedí mi Gatorade, ¿verdad? Y ellos de repente pidieron unas botellas, pero se las dieron envueltas en una bolsa de papel. Y como es Dios, ¿verdad? Y de repente se le cae. Y se le salió la botella. Y dijo el diácono de él, se le cayó el vino al pastor, dijo. ¿Qué? Yo, bueno, voy viendo una cerveza. Y después se reúnen 3 pastores, los 3 con cerveza. ¿Y sabe quién se los estaban sirviendo? Los impíos. Eso es indignante, ¿sí o no? Pero la persona practica lo que practica porque piensa que está bien, porque piensa que es justificable. Entonces aquí no vale la opinión de nosotros. Si usted tiene dudas de algo de la Biblia, ore y pídale a Dios revelación. Amén, hermanos. Usted tiene dudas de la Biblia, pídale a Dios que le hable y que le diga, Señor, ¿qué me quieres decir? Nuestro Dios no es mudo, hermanos. Nuestro Dios habla. Por mucho tiempo hubo un texto a mí que yo no lo podía descifrar, no lo podía entender. Una cuestión bíblica. Y yo me puse en oración, Señor, yo no entiendo esto, ¿cómo será esto?
Y de repente, una vez el Señor llegó un momento, después de bastante tiempo, que me habla en sueños la interpretación de ese texto. Es que Dios no es malo, hermano. Si usted quiere de Dios, va a buscar de Dios y Dios le va a dar de Él. Hermano, si usted tiene una duda de la Biblia, un texto que usted no entiende, un texto sombrío, algo que de repente a usted le hace cavilar o no lo comprende, pídale a Dios en oración poder entenderlo, que hay un maestro aquí en la iglesia y ese maestro se llama Espíritu Santo de Dios. Y Él lo va a guiar a usted. Claro, usted le puede preguntar al pastor, a los diáconos, y tal vez a veces los puntos de vista nuestros no puedan convencerle. Pídale a Dios que le convenza a Él. Y Él le va a hablar. Muy bien, vamos a avanzar. Reseñas históricas de la Biblia. Fue escrita por hombres cuya honestidad e integridad no puede ser puesta en duda. Quiero hablar algo ahí. La Biblia tiene un distintivo, y es que la Biblia nos muestra al ser humano tal cual el ser humano es. ¿Sí me escuchó? Si el ser humano hubiera escrito la Biblia, el ser humano siempre quiere salir bien, pero la Biblia nos muestra al ser humano como pecador. Si David hubiera escrito la Biblia, en el sentido general, no hubiera puesto su caída con Betsabé. ¿Quién escribió eso? Dios. O las caídas y el desvío de Salomón, o los momentos terribles de Moisés matando a un egipcio, o un Saulo consintiendo en la muerte del primer mártir de la iglesia. Y ahí nos podemos dar cuenta de que Dios, a través de su palabra, nos muestra que el ser humano, y esto por favor grábeselo muy bien, el ser humano, por muy grande que nosotros lo veamos, por un pedestal muy alto en el que nosotros lo pongamos, todo ser humano es pecador. Y la Biblia lo revela. El más grande de los hombres, menciónelo, Isaías, Eliseo, todos fueron manchados con el pecado. El único grande que nunca ha sido manchado con el pecado es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria en esta noche. Él no fue manchado con el pecado. No se halló engaño en sus labios. Aleluya. Qué lindo el Señor al que nosotros adoramos. ¿Qué tal si adoráramos a otro hombre como nosotros, hermanos? Decadente, corruptible, como muchas religiones adoran a hombres que murieron. Nuestro Cristo murió y resucitó al tercer día. Y está con nosotros esta noche. Pero hay que entender también de que por muy pecador hayan sido las personas que aún fueron utilizadas para escribir con su puño y letra lo que ahora consideramos con la Biblia, quien inspiró la Biblia fue el Dios que estaba en ellos. Entonces, quería dejar esto bien claro para que nosotros entendamos que sí fueron hombres santos de Dios, pero fallaron. Por muy bien que nosotros los podamos ver de aquí para allá, Elías y todos grandes hombres que no se les quitan los méritos de lo grande que hicieron en la historia, sobre todo de su relación con Dios, pero al final pecadores como nosotros. Pero esto es necesario para que nosotros entendamos que si ellos fueron agradables a Dios en su condición de pecadores, también nosotros podemos. ¿Sí me explico? Si ellos en su condición de pecadores y en sus caídas se pudieron levantar, eso también nos da a nosotros una luz para entender de que si caemos nos podemos levantar. De que si fallamos tenemos que seguir adelante. De que tenemos un Dios que está por nosotros. Contiene la revelación más sublime de Dios que el hombre jamás haya conocido. Esta es otra cosa muy bonita, y es que la Biblia nos revela la claridad de lo que el hombre es, pero también nos enseña el Dios que nosotros tenemos. La Biblia es la revelación de Dios, pero también es la revelación de lo que el hombre es. El hombre fue creado santo, perfecto, pero él cayó. Pero Dios sigue siendo el mismo. Entonces, no va a encontrar una revelación de Dios en otro libro como lo encuentra en la Biblia. No hay.
Usted puede agarrar cualquier libro, mencióneme cualquier libro, el Corán, el libro del Mormón, mencióneme cualquier otro libro. Aún esa Biblia tergiversada de la traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, no nos muestra al Dios que nos muestra la Biblia. Esta Biblia. ¿Por qué? Porque una de las cosas de las cuales se ha encargado el diablo es de manchar la palabra de Dios, de querer confundir al ser humano. ¿No le da usted gracias a Dios que conoce a Dios de verdad, hermano? Es que no es un asunto, esto no es un asunto de que, ay, yo si quiero soy cristiano, y si yo quiero ando en el mundo, y si quiero vengo, y si quiero me voy. Esto no es si usted quiere o no quiere. Esto es misericordia de Dios, conocer a Dios. Si usted lo adora, ha estado aquí en el altar este día, o ha alabado al Señor ahí, o le ha clamado, eso es gracia y misericordia de Dios. No es de toda la gente, hermanos. Conocer que nuestro Dios es real, que lo hemos conocido, hemos tenido un encuentro con Él, eso es misericordia de Dios. Proporciona luz salvadora a naciones e individuos, conduciéndolos a Dios y transformando sus vidas y su carácter. Y uno de ellos somos nosotros. Sus 66 libros, 66, recuerde, 66 libros, fueron escritos por 40 autores en un periodo de, yo le puse acá, entre 1500 a 1800 años. Aunque en el reglamento está específicamente 1600 años, pero es un aproximado de 1500 a 1800 años. Fue el periodo en el que se escribió toda la Biblia. Imagínense cuántos años tuvieron que pasar de autores escribiendo acá, otros autores escribiendo allá, en exilios y diferentes autores, porque unos fueron pastores, fue escrita por reyes, por profetas. Fue escrita por diferentes personas, por pescadores como Pedro, personas de diferente nivel de conocimiento, en diferentes condiciones y estados de ánimo. Muchos de ellos escribieron en momentos de mucha alegría y otros escribieron en momentos de grandes tristezas. Entonces la Biblia es una compilación de libros que a lo largo de la historia se han escrito. Y mire cuánto periodo de tiempo se llevó a escribirla. Cualquiera que le diga a usted, no, ese libro lo escribió algún loco por ahí, está hablando de lo que ignora. Porque cuando nosotros hablamos de lo que sabemos y de lo que ignoramos también. Y una persona que le diga a usted, no, eso lo escribió ahí un loco que apareció, está demostrando la ignorancia que tiene de cómo fue escrita la Biblia y quién la escribió. Entonces, la palabra del Señor fue escrita en este aproximado lapso de tiempo, trata de diversos temas, y sin embargo mantiene una perfecta unidad de tema, que se explica solamente admitiendo que la escritura fue dirigida por la mente rectora de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando nosotros vemos la palabra del Señor y vemos que aún, y esto creo que está más adelantito, pero aún los temas que se hablan en la Biblia se aplican al día de hoy. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, usted lo lee todo. Todos sus principios del Antiguo Testamento se pueden aplicar en el año 2025. De veras. Todas las cosas. Vuelvo y repito, para mis hermanos que están estudiando en la escuela de teología, se han podido fijar cuando estudiamos Pentateuco y geografía, que fue una clase muy linda, y nos dimos cuenta cómo aún los principios de los animales inmundos, de los animales limpios, todas esas cosas hasta se pueden aplicar en nuestro día para nuestra salud. Entonces la palabra de Dios puede hacer de que sea un libro bastante antiguo, pero sus principios se aplican para nuestra vida hoy. Esto es una cosa impresionante. Y ahora quiero mostrarle algo bastante bonito, y esta es la referencia cruzada de la Biblia. Dios mío, no alcanzo a ver. De Superman. Se estima que la Biblia, ayúdenme a leer, hermano, por favor. Pues no, tampoco ve usted. Vaya, estamos igual. Se estima que la Biblia contiene más de 63,000 referencias cruzadas. Vamos a leerlo y después lo explicamos. Estas incluyen citas directas, alusiones y paralelos. No.
Lo voy a leer aquí lo tengo, hermanos. Ay, discúlpenme. Señor, tenga misericordia de nosotros. Muy bien. Se estima que la Biblia contiene más de 63,000 referencias cruzadas. Estas incluyen citas directas, alusiones y paralelos temáticos entre diferentes pasajes. Este número refleja cómo los textos del Antiguo y Nuevo Testamento están entrelazados de manera consistente. A pesar de haber sido escrita durante un periodo de más de 1500 a 1800 años por más de 40 autores diferentes, la Biblia mantiene una sorprendente coherencia en su mensaje. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una narrativa unificada sobre el plan de redención de Dios, la caída del hombre y la salvación a través de Jesucristo. Esto es impresionante. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay una coherencia impresionante en la Biblia. ¿Qué es eso que usted mira ahí? Esas son las referencias cruzadas en toda la Biblia. Hay más de 63,000 referencias cruzadas en toda la Biblia. Es decir, se lo voy a poner de esta manera: Génesis o partes del Génesis también se ven en el Apocalipsis. Referencias en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento corrobora la historia de Jonás. Esas son referencias cruzadas, paralelos, personas que hablaron corroborando la historia de otro. No hay un libro en la tierra que sea como la Biblia. Se pueden parar sobre ella, la pueden romper o quemar, pero la Biblia sigue siendo la palabra bendita del Dios de la gloria y tiene poder para salvar y redimir al ser humano. Es una cosa maravillosa. La Biblia nos enseña el plan de redención de Dios y cómo se está desvelando delante de nosotros hasta que lleguemos a un momento en la eternidad con nuestro Dios. Y la Biblia nos enseña todo eso. No hay otro libro que nos hable con tanta claridad y autoridad sobre lo que nos va a suceder a nosotros. Por eso cuando usted hable de la Biblia, no diga los textos con miedo. No diga los textos titubeando. Hable la Biblia tal como está. Porque la Biblia, cuando se habla tal como está, usted va a encontrar que tiene poder para cambiar al ser humano. ¿De veras? Y le voy a leer un texto y se lo lee a alguien en la calle. Mire lo que dice San Juan 3:16. Usted se lo lee. Usted puede que no piense que no le está pasando nada a la persona, pero la Biblia de Dios, la palabra de Dios dice que su palabra es como martillo que quebranta la piedra. Y cuando usted menos siente, la persona ya está llorando aceptando a Cristo. Y no somos nosotros, es citar la Biblia, lo que quebranta el corazón de piedra del pecador. Muy bien. Entonces seguimos. Este recuadro no lo va a encontrar en el reglamento, ¿verdad? Sigamos. Las reseñas históricas de la Biblia. Su circulación es extraordinaria. Ha sido traducida, bueno, aquí hice un pequeño cambio porque en el tiempo que se escribió este reglamento había una traducción de 2062 idiomas, pero hasta este día hay más de 3500 traducciones de la Biblia en diferentes idiomas. ¿Qué le parece? No ha habido otro libro en la historia que se haya traducido más que la Biblia. La Biblia se ha traducido a dialectos. Esto es la Biblia. Cuando nosotros hablamos de la traducción del Nuevo Testamento, ya es otra traducción, que solo es del Nuevo Testamento. Y así nos podemos ir. Diferentes traducciones, más de 3500 traducciones a idiomas y dialectos, y es leída en la mayoría de pueblos del mundo. Y la Biblia no vale $1 millón cada uno. Hay Biblias tan sencillas que son regaladas. Hay Biblias de estudio que usted paga $50, $60. Pero la Biblia no es un libro que no esté al alcance de todos. Está en cada cuarto de hotel, está en las celdas, está en todas las prisiones, le encuentra en todas las librerías, le encuentra en cada lugar del mundo para que la gente no tenga excusa cuando se pare delante del Señor que no sabía. Hay una Biblia en cada rincón de este planeta para que cada ser humano pueda conocer la voluntad de Dios para su vida. Si usted y yo no leemos la Biblia es porque somos negligentes. Negligentes. Leamos la Biblia, hermanos. Quiero que esta noche salgamos de este lugar con deseo de leer la Biblia. Este es uno de los propósitos de esta enseñanza.
Que la iglesia se enamore de la palabra de Dios y quiera leerla, aunque sea un capítulo diario. Usted se sienta, usted pone a un lado su teléfono y de repente usted está en la Biblia, enfocado en la Biblia. Y cuando usted se mete a la Biblia, una referencia lo lleva a otra. ¿Se ha fijado? Y de repente una parábola se va a otra parábola. Y de repente empieza el Espíritu Santo a obrar en usted, a alumbrarle los ojos del entendimiento. Y de repente aquel texto que usted siempre leía, ahora usted le haya otro significado, porque está el Espíritu Santo. Y a mí me gusta una expresión que leí por ahí una vez, y es que dice: la Biblia es el único libro que cuando se lee, su autor está presente. Ahí está el que le escribió, el Espíritu de Dios con nosotros cuando leemos este libro. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la Biblia, hermano? La Biblia es singular, única. Es uno de los libros, es uno de los más antiguos libros del mundo y sin embargo el más moderno. Y este consejo valga para los líderes y pastores que quizás puedan oír esta enseñanza, y es de que todos los problemas que se dan en la iglesia tienen una solución en la Biblia. Todos. Usted encuentra que está lidiando un problema en la iglesia, vaya a la Biblia. Usted encuentra los primeros problemas de la iglesia desde el principio. Capítulo 4, capítulo 5 de Hechos. De ahí encontramos una gran conferencia de los primeros, de los primeros grandes dilemas de la iglesia antigua. Capítulo 15 de Hechos. Se reunió Pablo, los apóstoles, gentiles cristianos que venían. Y es que había una gran confusión en la iglesia si los gentiles podían heredar la vida eterna juntamente con los judíos. Y Pablo, que había sido utilizado por Dios como el maestro de los gentiles, ahora Dios lo estaba utilizando para demostrar de que Dios había alcanzado a los gentiles no por las obras de la ley, sino por la gracia del Señor Jesucristo. Fue una conmoción en la iglesia judía, y ese fue uno de los primeros grandes problemas y dilemas que tuvo que enfrentar la iglesia cristiana. Pero desde esos días, usted puede leer el libro de Hechos y las demás cartas de Pablo, va a encontrar diferentes problemas que fueron resueltos ahí. ¿Por qué Dios permite eso? Porque todas esas soluciones que se dan en la Biblia nos alcanzan hasta el día de hoy. ¿Y cómo nosotros solucionamos los problemas dentro de la iglesia? A través de la Biblia. Porque al leer la Biblia nosotros nos damos cuenta cómo resolver los problemas, cómo tratarnos entre nosotros, cómo llevarnos entre los hermanos, soportándonos unos a otros, amándonos unos a otros. Así como Cristo nos amó, amémonos también nosotros. De la manera que Cristo nos perdonó, perdonémonos también nosotros. Problemas que se daban en la iglesia de Corinto, que los hermanos se demandaban en tribunales, en las cortes. Y Pablo le dice: ¿acaso no hay ahí un sabio que pueda juzgar entre ustedes para que no vayan delante de los impíos a que ustedes vayan ahí a litigar sus casos? Fíjese qué terrible era. Casos de inmoralidad en la iglesia. Entonces todos esos problemas que se reflejan desde el principio de la iglesia nos alcanzan hasta hoy para que nosotros podamos resolver problemas dentro de la iglesia. Y fíjese que qué bonito es el tiempo en el que vivimos, que usted se compra una concordancia temática y busca por temas. Y usted se va a la concordancia temática y dice: bueno, el amor con los hermanos, un ejemplo. Y le van a aparecer todos los textos bíblicos que hablan de cómo amarse entre hermanos. Es decir, esto es un asunto como ya le partieron el pollito pues en cuadritos. Casi que solo se lo dan en la boca. Nosotros tenemos unas herramientas que antes la gente no tenía. Tenemos nosotros computadoras, iPads, donde podemos tener bibliotecas hasta de 2000 libros. Que era imposible antes, hace unos 10, 20 años, andar 2000 libros. Y qué bonito que hoy podemos estudiar la Biblia ahí en una tableta, en un teléfono, hermanos. En lugar de estar tiktokeando, en lugar de estar facebookeando, edifiquémonos en la palabra del Señor. Cuando usted se pare acá a predicar, la gente se va a dar cuenta que usted ha comido palabra de Dios. De veras. Pero herramientas hay. Miles de herramientas para que los cristianos se edifiquen. La palabra del Señor es una cosa magnífica. Frente a la persecución y a la oposición de la ciencia,
su preservación ha sido extraordinariamente maravillosa. Y no solamente voy a decir de la ciencia, la Biblia ha sido perseguida en diferentes niveles y en diferentes rubros. Ha sido perseguida por dictadores, como lo fue a Hitler, que empezó a quemar todos los escritos judíos. Usted estudia un poquito acerca de la mentalidad de ese hombre. Él consideraba a los judíos como ratones. Él decía: los judíos son el problema de la humanidad y los vamos a exterminar. Pero usted sabe quién estaba detrás de ese hombre, ¿no? Y usted sabe por qué los judíos han sido odiados de generación en generación. Porque ha sido el pueblo escogido de Dios y porque de ahí nació el Salvador de la humanidad. Y junto a ellos, ¿qué otro pueblo ha sido más perseguido? Nosotros, los que creemos en el Señor Jesús. Nadie en el trabajo es más señalado que el cristiano. El católico puede tomar, el mormón puede tomar, el cristiano no. ¿A quién le demandan más un buen ejemplo? Al cristiano. Al de la otra religión no, porque las religiones es como que no tuviera nada. Pero el cristiano camina con Jesús. Entonces, usted se va a dar cuenta de que la persecución ha venido a la palabra del Señor. Yo no he visto un mover de querer quemar el libro del Mormón. Nunca. O querer destruir el Corán. Nunca. Pero la Biblia es detestada. La Biblia es pisoteada. Hablando literalmente y simbólicamente. Han querido destruirla. Yo he visto hombres, y yo sé que usted ha visto también videos en las redes sociales de personas predicando y de repente de la nada una furia, un enojo de otras personas se abalanzan contra ellos porque no son marchas homosexuales, porque no son personas inmorales, están hablando la bendita palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando teníamos las campañas aquí en el centro de San José? ¿Cómo llegaban personas endemoniadas a desconectarnos bocinas? ¿Cómo llegaban personas a tirar maldiciones? Porque estábamos predicando la bendita palabra de Dios. Hermano, esta iglesia, entiéndalo bien, predica la palabra de Dios. Cuando nos paramos acá queremos hablar palabra de Dios, porque la palabra de Dios puede cambiar al ser humano y redimirlo eternamente. Hablemos la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos la oposición que hay en el mundo, la vamos a encontrar siempre que nosotros hablemos la palabra. Siempre. Muchas de sus profecías han sido exactamente cumplidas en relación con nuestro Señor Jesucristo. Porque todavía faltan otras que se cumplan. Su retorno, su reino milenial, la redención de los justos, la aparición del Rey de Reyes en las nubes, el arrebatamiento de la iglesia, que aparecerá nuevamente sin relación con el pecado para redimir a aquellos que le esperan. Y uno de ellos soy yo y usted también. Nosotros vemos todavía que hay profecías que faltan cumplirse en relación con el Señor Jesucristo, que tienen que suceder y luego entrar en la eternidad. Después del milenio, después de aquella otra, cuando Satanás sea suelto de su prisión después de los 1000 años para engañar otra vez a los 4 cabos de la tierra y arremeter contra el Cordero y contra su campamento santo, es decir, contra nosotros. Y después de eso, ser lanzado eternamente al lago de fuego. Y los justos seguiremos con nuestro Señor Jesucristo. Desde que usted se va con el Señor, usted la hizo para siempre. Sea en la muerte o sea en el arrebatamiento. El que la hizo en el día de su muerte, o el que el Señor arrebate en el día del arrebatamiento, la hizo para siempre. Y esto nunca se le olvide. El reto de nuestra vida cristiana no es ponga cualquier otra cosa. El reto de la vida cristiana es llegar a los brazos del Señor Jesús. Luche por su salvación. No sabe cuántos videos aparecen diariamente de personas. Nada menos hoy estamos viendo un triste video. Triste. Una muchacha salía en su moto de su casa, mientras otro venía un día normal. Y de repente un carro pierde el control y les da de frente, los mata a los dos. Ellos no sabían que era su último día. El ser humano no sabe cuándo es su último momento. Porque no solo mueren en accidentes, también en paros cardíacos, en derrames.
Diferentes maneras. Por eso nuestro reto es estar nuestros vestidos limpios todos los días, porque hoy puede ser el día que veamos a Jesús. Hoy puede ser la noche que estemos en la eternidad. ¿Está preparado usted para la eternidad? Cada culto que venimos nosotros es para prepararnos para la eternidad. Cada noche que nos arrodillamos, cada mañana que nos arrodillamos, cada día que hayamos un momento para hincarnos, hermano, es preparándonos para la eternidad. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús de verdad, hermanos? Oh, te amamos, Jesús. Ame a Jesús, enamórese de Jesús, abrácelo a Él, no se suelte de Él. Todos los días, a toda hora, dígale: Señor, aquí estoy, ayúdame, no puedo, soy polvo, soy débil, me enojé, pensé lo que no debía, hablé lo que no debía. Señor, no quiero mentir. Señor, no quiero ir donde tú no quieres que yo vaya, no quiero hacer lo que tú no quieres que yo haga. Ayúdame. Todos los días es una lucha. No somos perfectos, pero Dios nos va a encontrar en la lucha de la vida cristiana. ¿Cómo le llama el Señor en su palabra a esta batalla? La buena batalla de la fe. Luchamos contra el pecado. Luchamos por las almas perdidas. Luchamos por la edificación de la iglesia. Muy bien. La Biblia es la regla infalible de fe y conducta. Esto significa de que no contiene error y es nuestra regla de vida. Cuando usted no haya que hacer, vaya a la Biblia. Cuando usted se sienta desesperado, vaya a la Biblia. Cuando usted se sienta desanimado, vaya a la Biblia. Cuando usted se sienta triste, vaya a la Biblia. Cuando usted sienta que ya no le haya sabor a la vida cristiana, abra la Biblia. Cuando usted sienta que el mundo se le ha venido encima de usted, vaya a la Biblia. Cuando usted mire las noticias y se desespere, o cuando usted esté desesperado porque no hay trabajo, abra la Biblia. Y de repente va a sentir fuerza para seguir adelante. Porque la Biblia nos da esperanza. Por eso nosotros cuando cantamos las verdades que refleja la Biblia. Yo sé que Él vive, y porque Él vive me enfrentaré al mañana. Hay esperanza para nosotros. Nosotros no somos como los mundanos que viven sin esperanza, que no saben a dónde van a ir si mueren o qué les va a pasar el día de mañana. En nuestra vida hay esperanza, hermanos. Sabemos lo que viene el día de mañana. Sabemos lo que viene aún después de la muerte. Sabemos lo que viene. Pero el mundo vive en una situación bien crítica porque no sabe lo que viene el día de mañana. La iglesia en la palabra de Dios encuentra esperanza. La inspiración divina de la Biblia. Con esto vamos a ir terminando. Dios mío. La inspiración divina de la Biblia. En 2 de Timoteo, si usted quiere abrir su Biblia, bienvenido para hacerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Yo sé que usted se sabe este versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura. Cuando Pablo está hablando acá a Timoteo, se refiere a todo el Antiguo Testamento, porque usted sabe que en ese momento se estaba escribiendo y conformando el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Pablo le habla a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, está refiriéndose al Antiguo Testamento. Imagínense cómo veían ellos el Antiguo Testamento. Así lo tenemos que ver nosotros. Nunca menosprecie usted la revelación del Antiguo Testamento. Y porque a la gente le gusta más leer el Nuevo. A mucha gente. Y dice: no, ¿para qué vamos a leer Levítico? Hay gente que tiene años de no saber de Levítico. ¿Cuándo a veces pasa en nuestra vida que no leemos Levítico, Números, Deuteronomio, Jueces? Y nos quedamos siempre en los evangelios, en Mateo, en Romanos. Fíjese que una vez yo venía en un avión. Y a mí siempre me gusta leer en el avión porque como que uno se concentra más.
Entonces dije yo un día, mientras estaba ahí, ay, ¿qué leo? Porque uno cuando abre la Biblia a veces no sabe qué leer. ¿Le ha pasado? Y dice, ¿dónde leo? Y dije yo, no, voy a leer acá, los libros que no leo. Y empecé a leer, si no me equivoco, fue Levítico. Y me metí a las fiestas. Pero cuando yo estaba leyendo la fiesta, la liturgia, el desarrollo de la fiesta, cómo se tenía que hacer, de repente encontré un texto que dice, y Dios te dará, se lo parafraseo, te dará alegría en estas fiestas. Y de repente empecé a sentir la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo es necesario para que nos ilumine en lo que no entendemos de la Biblia. Y me empecé a dar cuenta cómo Dios siempre quiso la felicidad de su pueblo. Que no eran leyes rigurosas para que el pueblo se quejara, sino que eran ordenanzas para que el pueblo se deleitara en Dios. Si nosotros vemos la Biblia con un montón de nos, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes vestir esto, no puedes hablar esto, no, nos va a caer como un balde de agua fría, como una carga demasiado pesada. Veamos la Biblia como la revelación de Dios para nuestra felicidad, amados hermanos. La Biblia no es para que usted viva triste, acongojado, sumergido en un culto idolátrico. No, no, no. La Biblia, la palabra de Dios, ha sido escrita, inspirada por Dios para nuestra felicidad. Nosotros somos más felices cumpliendo la palabra del Señor. A veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios por nuestra humana debilidad, por nuestro pecado. Pero cuando nosotros sometemos la carne a la voluntad de Dios, de repente somos más felices. Sentimos más la presencia de Dios. Estamos más cerca de Dios cuando cumplimos la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros nos vamos a versículos como este, nos encontramos que toda la Escritura es útil para enseñar. No solo es inspirada, sino que útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué significa eso? Que es entre más usted, hermano, hermana, se meta en la Biblia, lea la Biblia, coma de la Biblia, de repente va a empezar a dar frutos que van a dar testimonio de que usted se está metiendo en la palabra de Dios. Hay mucha gente que conoce de la Biblia, pero no para su beneficio, sino para su destrucción. Y esa es una de las recomendaciones que siempre se le da a la gente que estudia teología. La teología no es para debatir de ideas, para alardear de lo que conocemos. Pablo dice y escribe en una de sus cartas, quien crea que sepa algo, hágase como que no sabe nada para que así llegue a saber algo. Qué cosa más sorprendente. Pero al ser humano le gusta alardear del conocimiento, de la grandeza de su intelectualidad, de su elocuencia. Y todo eso se cae a pedazos, hermano. No sirve. El conocimiento de la palabra de Dios no es para sorprender a los demás, es para ayudarles, para instruirles, para animarles a amar a Dios. Y para que nosotros le demos gracias a Dios, que si algo hay de conocimiento en nosotros, nos humillemos y le digamos, gracias Señor, por lo que tú nos has revelado en tu palabra. Voy a terminar con este último versículo en 2 de Pedro 1:21, aunque dejemos 2 de Pedro 1:20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, quiero decir algo acá. Nadie puede agarrar la Biblia y decir, este texto yo creo que significa esto, y ponerlo a mi antojo. Los textos más oscuros se alumbran con los más claros. Entonces usted tiene que buscar en la Biblia la revelación de todo para poder ver ese versículo. ¿Sí me explico? No es de interpretación privada. Nadie puede pararse en el púlpito y decir, a mí como que se me antoja de que este versículo significa esto. No,
porque la Biblia tiene una coherencia entre sí. Entonces toda la Biblia tiene que alumbrarle a usted ese texto. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Hay personas que siempre hacen preguntas que tienen respuestas bastante complejas y difíciles de poder explicar a veces. Como por ejemplo, a mí siempre me preguntan, hermano, ¿y en el jardín del Edén Adán y Eva tuvieron hijos? Ay, Dios mío, no le ayuda en salvación ni en nada, pero quiere saberlo. Hay ciertas respuestas. Ahora, le voy a decir algo con respecto a la Biblia y a ciertas cosas de la Biblia. Si usted va a sostener algo de la Biblia, tiene que sostenerlo con textos bíblicos. No puede sostenerlo por ideas. Entonces, usted puede decir si hubieron hijos y no hubieron hijos, y estos son los textos que yo voy a escoger. Pero llegará un momento donde esa posición suya se verá atacada con preguntas que tienen que tener respuestas coherentes en la Biblia. ¿Sí me explico, hermanos? Si usted no puede sostener lo que habla con la palabra del Señor, estúdielo. Vea si realmente es así. Porque la palabra misma de Dios, toda la Biblia, tiene que alumbrarle o tiene que alumbrarnos a nosotros en nuestras columnas doctrinales. Es decir, lo que nosotros practicamos acá no tiene que ser un antojo de alguien, sino apegado a la palabra de Dios. Hay reglamentos dentro de iglesias. Por ejemplo, este es un ejemplo, hermanos. Hay iglesias donde yo he ido aún a predicar que las mujeres se sientan a un lado y los hombres a otro lado. Son ordenanzas no bíblicas, pero son de hombres. Uno las respeta, ¿verdad? Y uno hace como llega y ve ahí, ¿no? Porque no nos afectan en nuestra vida espiritual. ¿Me explico? Si en esa iglesia yo iba a predicar y se empieza a hacer algo que yo veo que me afecta a mí, en mi vida doctrinal, en mi relación con Dios, les digo, Dios les bendiga, no puedo estar acá. Y usted tiene que tener ese discernimiento también. Ahora, ese es un simple ejemplo, pero esos son reglamentos dentro de una iglesia que no están en la Biblia. Hay iglesias del Caribe, allá por Puerto Rico y del Caribe, que no permiten que el hombre tenga barba. No tiene coherencia o fundamento bíblico. ¿Me explico? Hablo con todos los tupidos de barba. Entonces son cosas que hay iglesias que sostienen que es pecado. Por ejemplo, hay iglesias que sostienen que el hombre no puede llegar a la iglesia con manga corta, porque es pecado. Para ellos es pecado, pero son reglamentos de hombre. ¿Sí me explico? No están en la Biblia, no alteran nada de su comunión con Dios. Entonces, el hombre se ha encargado de poner reglas y reglas y reglas sobre las iglesias que tarde o temprano se quiebran y viven en una constante frustración. Por eso hay un dicho, comentábamos un día con los hermanos, que las reglas, hay un dicho que dice, las reglas se hicieron para romperse, porque toda regla alguien la rompe en algún momento de su vida. Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor y empezamos a leer y empezamos a tratar de cumplir lo que está aquí escrito, la iglesia es bendecida. Usted y yo somos bendecidos cuando cumplimos la palabra de Dios, o al menos la iglesia en conjunto actúa de acuerdo a lo que la Biblia dice. Cada cosa que usted sostenga en su vida tiene que ser sostenida por la palabra de Dios. Si lo que usted sostiene en su vida no tiene fundamento bíblico, corre el riesgo en su vida de estar practicando algo que no está correcto. Todo lo que nosotros en nuestra vida sostenemos, que sea por la palabra de Dios. Vamos a quedarnos hasta aquí. Ya me estoy pasando de la hora. Voy a dar un tiempo para preguntas y respuestas. Tal vez una, lo mucho, 2 preguntas. Levante la mano si alguien tiene alguna pregunta esta noche. No hay. Muy bien. Si no hay, después me pregunta. Yo sé que hay gente que le da pena y dice, no hay. Quizás hay otra persona que tenga la misma pregunta que usted. Y la respuesta que se le da a usted se la da al otro también. Si hay alguna pregunta, esta es noche de preguntar. Si no, yo siempre digo, o lo entendió todo o no entendió nada. Muy bien. Por eso no hay pregunta.
Muy bien, hermanos. Espero en esta noche de que usted ame la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren comprometerse conmigo hoy? Yo me comprometo de leer hoy. No, todavía no levante la mano. De leer hoy un capítulo de la palabra de Dios. Antes de ir a dormir. Levanten la mano el que quiere comprometerse conmigo. Vaya, las esposas, anoten ahí al esposo que está levantando la mano. Vamos a leer un capítulo hoy. Le voy a pedir a Dios que le dé evidencia de lo que ha hablado. Lo que lea, que Dios le hable. Que sienta vida cuando esté leyéndolo. Amén. ¿Cuántos aman esta noche más la palabra de Dios? La palabra de Dios es bendita por los siglos de los siglos. Póngase de pie. Vamos en esta hora a darle gracias a Dios. Yo quisiera hacer un ejercicio con usted, ya que lo veo ahí bien activo. Agarre su Biblia. Vamos a darle gracias a Dios por la Biblia, por su palabra. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque la podemos abrir, leer. Cuando hubieron tiempos de tanta oscuridad, muerte, Señor, persecución, Señor, a tu palabra. Pero hoy vivimos en un tiempo, Señor, de libertad. Un tiempo donde podemos leer, Señor, donde podemos abrir nuestra Biblia, Señor. Y yo te ruego que esta noche, Señor, con lo que nos hemos comprometido de leer hoy, no sea, Señor, solo hoy, sino que este sea el principio de una iglesia que le guste leer tu palabra. De una iglesia que le guste, Señor, no solo traer una Biblia en la mano, Señor, a la iglesia para leerla de vez en cuando, sino, Dios mío, que nos ayudes a ser una iglesia que lea constantemente tu palabra para el alimento de nuestras vidas. En esta hora, Señor, yo te ruego, bendice la iglesia. Te pido, Señor, que tú cubras esta iglesia. Cubre a mis hermanos con tu espíritu, Señor, con el poder de tu palabra, con el poder de tu espíritu, Señor. Cubre a la iglesia,